Bueno, hermanos, vamos a empezar con la palabra del Señor. Gracias a ustedes. Gracias a la hermana María Arvidriez y a su esposo hermano Avi que nos visitan nuevamente. Bienvenidos sean ustedes. Siéntanse en familia, siéntanse en su casa y cuando siempre nos quieran acompañar, tenemos puertas que siempre van a estar abiertas para todos ustedes. Amén. Y para todo el resto de los hermanos también, ¿verdad? No se me van a poner celosos, pues para todos. Todos son bienvenidos. Así es, hermanos, que hoy en día yo les traigo el mensaje que les titulé. Le puse el título ¿Por qué Dios permite que yo sufra? Hace un mes yo tuve la oportunidad de estar acá enfrente predicando también. Y les dije que iba a darles un testimonio de las cosas que Dios hizo en ese momento que yo estaba enfermito. Como ustedes saben, mi esposa estaba en Guatemala, yo me sentí un poco malo de salud y estaba en la casa. Y me empecé a analizar mi vida, ¿verdad? Y dije, Señor, si este es mi momento, pues Padre, morir es ganancia, pero vivir en Cristo, ¿verdad? Es ganancia también porque voy a estar a tu lado, Señor. Y empecé a analizar y yo decía, estoy solito, a pesar que mi hija vive cruzando la calle. Y yo decía, pero hay un dolor en mí. La garganta, toser y el dolor y ahí no. Pero en medio de le podría decir de ahí de la enfermedad o de la aflicción que estaba batiéndome y que no podía parar, el Señor dice, ¿sabes qué? Cálmate. Empieza a leer la palabra. Quiero hablar contigo. Y empecé. Y de ahí viene eso, el nombre de la predicación. ¿Por qué Dios permite que yo esté sufriendo ahorita? Dije. Ese domingo que yo no vine, yo le cuento a mi esposa, a mí me picaban las manos por ir al carro y encenderlo y querer estar acá. El día que tuvimos la despedida de la esposa del hermano Martín también. Yo quería estar acá, pero el salud no estaba bien. Y empiezo a leer y el Señor empieza a mostrarme el sufrimiento, el por qué. Y entonces empecé a leer y les traje a ustedes esta bendición y espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Amén. Así es que yo le voy a pedir a usted que abra su Biblia, porque hay que traer Biblia, hermano. Es como cuando usted lleva a la escuelita, ¿verdad? Y si no lleva lápiz, no lleva el borrador y su libro, el maestro le dice, ¿y qué pasó? Entonces aquí yo le voy a decir, hermano, ¿qué pasó? Pues ¿qué no trae su Biblia? Hermano, estoy jugando, amén. Así es que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 20 al 21. Y con esto yo le voy a ir mostrando a usted 4 puntos que les quiero tocar, o 4 razones del que por qué existe el sufrimiento. Amén. ¿Usted lo tiene? Amén. Entonces, en 1 Pedro, capítulo 2, 20, 21, dice así. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Póngale atención a eso, hermano. Mire lo último del 20 dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El comienzo del 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En estos versículos, hermanos, nos dan un buen ejemplo. ¿Qué gloria es? Dice, si pecando sois abofeteados. Lo voy a decir de otra manera. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno no lo golpean por haber actuado mal. Imagínense que a un ladrón no lo metan preso y lo agarraron robando y no lo meten preso, ¿cómo se sentirá al que le robaron? Defraudado, ¿verdad? Pero, ¿qué mérito diga el ladrón? No quiero ir a la cárcel si yo no he robado cuando lo agarraron robando. Entonces tiene que pagar su castigo, ¿verdad? Entonces, no tiene mérito decir yo soy inocente cuando lo han agarrado con las manos en la masa, se dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, bien, Dios nos llamó a hacer lo bueno. Y fíjese, hacer lo bueno es difícil, pero lo tenemos que hacer aunque nos cueste.
Yo les hablaba a ustedes un mensaje atrás que es duro tener un vecino, ¿va?, que nos saca el pelo gris o que las canas, ¿va?, pero no podemos pelearnos con él. Tenemos que decirle, vecino, buenos días. Y si sabe que somos cristianos, que tenga buen día, que Dios lo bendiga. Hacer el bien, aunque nos cueste. Aunque nos cueste. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Nosotros somos los que damos el ejemplo para que otros sigan. Jesucristo dice, yo doy el ejemplo, ustedes sigan mis pisadas. Yo voy a sufrir, no quiere decir que ustedes no van a sufrir. Entonces, Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengamos que sufrir. Segunda de Timoteo también, vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Bienvenidos, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. La palabra del Señor dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo se considera usted? ¿Se considera un buen soldado, hermano? ¿Una buena soldada? Porque si usted se considera buen soldado, tiene que sufrir. Vamos a padecer. Vamos a pasar por momentos difíciles. O sea, tenemos que sufrir como Jesús sufrió. Pasó por momentos difíciles, tenemos que pasar por momentos difíciles. Quiero comentarle algunas historias de las cuales he tenido que escuchar a través de los añitos que tengo. Me miro más viejito, pero no soy tanto. ¿Okay? En estos años que yo he tenido que compartir la palabra con ciertas gentes, siempre le echan la culpa a Dios. Siempre cuestionan las cosas de Dios. Siempre están reclamando cosas de Dios. Y siempre reclaman cosas que Dios nunca nos ha prometido a nosotros. Nunca nos ha prometido. Pero la gente cuestiona esas cosas de las que Dios nunca ha prometido. Por ejemplo, dicen, como dicen ustedes, los cristianos, me dicen a mí, ¿va?, que Dios es un Dios de amor justo, porque hay hambre, porque hay sufrimiento, porque hay dolor, porque hay enfermedades, porque hay muerte. ¿No sería más fácil que Dios pusiera un escudo a cada hijo de Él y lo protegiera? Y yo analizo cuando la gente cuestiona al Señor. Cuando la gente viene y dice, si me estás hablando de un Dios bueno, cuando veo a mi mamá, veo a mi tía, veo a este que se me murió, que está malo, a este me lo llevaron preso, a este me lo mataron. ¿Y me estás hablando de un Dios de amor, un Dios justo? Si es, todavía me han dicho, si es que existe. Wow, se da cuenta las palabras, ¿va? Pero déjeme decirle algo más. A Satanás le encanta que la gente hable esas palabras. Porque con esas palabras empieza la gente a cuestionar, a murmurar de las cosas que Dios hace. El diablo quiere que miremos al cielo y le diga, ¿y no que eres bueno? No, tú no existes, hombre. Tú no existes. Satanás quiere invadir nuestra mente, llegar a lo profundo del corazón para que el hombre o el ser humano cuestione a Dios. Y entre más lo cuestiona, menos cree. Menos cree. Hay tantas injusticias, dicen. Hay tantas injusticias. Hay niños muriendo de hambre. Pero si usted analizó, nadie dice, yo soy culpable de algo. Siempre quieren hallar un culpable, si no le quieren echar la culpa al vecino, a un familiar, y terminan echándole la culpa a Dios. Pero nunca dicen, yo soy culpable. Yo conocí un señor, testimonio vivo, que me dijo, estoy enojado con Dios. ¿Por qué? Porque mi padre se murió. ¿Okay? ¿De qué murió tu padre? De una borrachera, me dijo. No le eché culpa a Dios, fue él el ingrato que se dañó, le dije yo. ¿Sí? ¿Te das cuenta, va? Pero no le echó la culpa ni al licor ni a la desobediencia del papá. Le echó culpa luego, ¿a quién? A Dios, porque se lo había quitado.
Pero no analizamos qué tan culpables somos nosotros. Un caso que vi en la televisión. Un muchacho sacó una pistola, mató a otro y le llevaron preso y la mamá gritando, es inocente mi hijo. Venimos y nosotros aprovechamos a hablarle de Dios. Son de las personas que siempre dicen, si Dios hubiera existido, no se llevan preso a mi hijo. Pero somos muy pocos aquellos que decimos, somos culpables de lo que me está pasando. Lamentablemente la gente mira más lo malo que lo bueno. La gente cuando mira más lo malo piensa que son pruebas para decirle a otros que Dios no existe. Si a uno, hermano, si uno continúa hablándoles de Dios y preguntándoles que Dios es bueno, lleno de amor, la gente se pone como más en contra. A mí me dijeron una vez en una compañía cuando trabajaba y me dijeron, estaba en mi lonche, comiendo en paz y quisieron sacarme de ese ámbito, de ese momento agradable que el alimento caiga al estómago en paz. Me dijeron, mira Eddie, te tenemos una pregunta. ¿Sí? Díganla. ¿Se recuerdan ustedes cuando hubo la guerra del Golfo Pérsico, del Golfo, que le llamaron la guerra de, ¿qué fue? Que el padre Bush creo que la hizo, ¿verdad? Si Dios existe, ¿por qué está permitiendo eso? Va a morir gente inocente. Dices tú, me dijo, fíjese, que Dios es bueno y Dios es bueno y es justo. Y le dije yo, ¿no te estás dando cuenta que les estás echando mucha culpa a Dios? No, me dijo, es lo que tú dices. Cuidado lo que hablamos porque después de ahí se agarra. Y le dije yo, dices la verdad. Dios es bueno y es justo. Y entonces a guerra. Y le dije yo, por lo que veo la guerra no te importa tanto. Lo que te importa es tener un culpable y echarle la culpa a Dios. Le dije yo, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué le echas la culpa a Dios? ¿Por qué no dices nosotros los seres humanos somos los que hemos apartado el corazón de obedecerle? Nosotros los seres humanos somos culpables de muchas cosas, pero a veces queremos hallar el culpable más fácil, a Dios. Y yo solamente les contesto eso. ¿Por qué acusar de las cosas injustas a alguien que no tiene que ver nada en eso? Cuando el ser humano pide ayuda a Dios, hermanos, en cualquier situación, y no ha tenido respuesta, probablemente empiece a dudar de Dios. Yo no sé si usted en algún momento de su vida le ha dicho, Señor, espero un milagro tuyo. Señor, espero esta oportunidad. Señor, yo espero esto, quiero esto, Señor. Obra en mi vida. Bendíceme, Señor. Abre las ventanas de los cielos. Derrama tu bendición en mí. De cualquier índole. Puede ser de un trabajo, financiero, salud, problemas familiares, que usted está esperando un milagro. Pero en el momento que usted pidió, no llegó el milagro. No llegó. Y es cuando usted puede empezar a decir, Dios no me escucha. Dios ya se tardó. Le pedí mal. ¿O quién soy yo ya para pedirle a Dios? A lo mejor Dios no le interesa lo que me está pasando. Y cuando empezamos con esas ideas, usted sabe quién se goza de escuchar eso. Usted sabe que hay un enemigo que se goza a escuchar esas cosas. ¿Por qué? Porque de ahí es donde él va a aprovechar para ponerle más cosas en su cabecita. Hay un estudio por ahí que dice que el 60%, no el 100%, el 60% de los ateos en algún momento de sus vidas creyeron en Dios. Y ese 60% tuvieron tantas preguntas, pero nunca pudieron encontrar respuesta.
Y por no encontrar respuesta, hermanos, llegaron a una conclusión de decir, Dios no existe. Es un número alto, 60%. Y luego también dicen, si Dios existiera, no pasara lo que pasa. El problema no es que pregunten el por qué. Me imagino que usted y yo en algún momento de la vida le hemos dicho, Señor, ¿por qué no recibo esto? Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? El 60% de los ateos no es que preguntaron el por qué. La respuesta es el por qué buscaron la información en el lugar equivocado. Porque si hubieran encontrado o buscado respuestas en la palabra de Dios, la hubieran encontrado. La hubieran encontrado. Usted y yo, como le decía, tal vez pudimos en algún momento de nuestra vida decir, Señor, yo no he recibido lo que he pedido. Usted puede consultar a la ciencia, a los libros, a la filosofía. Usted puede consultar con los argumentos que tengan los seres humanos. Todos ellos van a decirle, es verdad, Dios no existe. Pero cuando usted viene a buscarla en la palabra de Dios, hay palabras para los afligidos, palabras para los necesitados, palabras para el enfermo, palabras para el angustiado, palabras para el dolorido. Hay respuestas. Ellos no encontraron respuestas porque fueron a la fuente equivocada. Andar preguntando a libros escritos por hombres, oyendo palabras solamente de hombre, pero no buscando en las sagradas escrituras. ¿Y saben por qué no encontraron respuestas? Porque al no ir a la palabra de Dios, es como aquellos que nunca fueron a la escuela, quedaron analfabetos. Pero aquel que busca la palabra de Dios se educa, le pide a Dios que le revele su palabra, que el Espíritu Santo lo guíe y Dios abre sus ojos, abre su corazón y va entendiendo la palabra cuando buscamos de Él. Buscamos de más de la palabra, leemos la palabra. Yo leyendo la palabra, hermano, yo que le contaba a unos hermanos que ya he oído predicaciones, he pasado del libro de Mateo cuando me encuentro algo. Como que yo ya lo había pasado varias veces. He oído predicaciones del libro de Mateo. Y el mismo capítulo 25 me la pasaba. Como dicen, me pasé al otro lado. Pero en un momento, analizando, yo le decía, Señor, ¿por qué vuelvo a pasar por acá? Señor, ¿por qué vuelvo a pasar por acá? Y volví, hermano, como que me decían, no, vete de regreso. Y volvía otra vez. Y ahí donde dice que había una señora que tenía un hijo, que el hijo era sordo y mudo. Sordo y mudo. Y yo decía, sordo y mudo, el hijo de la señora. Dice que Jesucristo lo sanó. Y yo decía, bueno, hubo un milagro, gloria a Dios. Pero ahí es donde viene cuando usted viene y busca la presencia de Dios y el Espíritu Santo lo toca. Y dice el Señor, no es solamente eso, te voy a enseñar algo más. Hermanos, se me salieron las lágrimas ese día. Dice, el joven era sordo y mudo, pero Jesucristo oró y el demonio salió. Pero dice el Señor a mi oído, dice, en ese momento que está leyendo, el joven no era sordo y mudo. El que era sordo y mudo era el demonio. ¿Se da cuenta, verdad? Y dije yo, it's right. Porque el muchacho ya hablaba. Pero como ya no estaba su demonio, el demonio era el sordo y el mudo. Si hubiera regresado otra vez, el muchacho hubiera seguido siendo sordo y mudo. Por eso le digo, es muy importante estudiar la palabra, leerla. Cuando vamos a comenzar, Espíritu Santo, ayúdame, abre mis ojos. Es muy importante, hermano. Quiero seguir con el tema. Cuando, hermano, venimos a la presencia del Señor,
analice esto. Dígale, Señor, lléname de tu presencia. Lléname, Señor, de tu sabiduría para poderla entender. De los cuatro puntos que yo le dije, de las 4 razones, hermanos, de por qué existe el sufrimiento, le voy a mencionar la primera. ¿Por qué existe el sufrimiento? Aquí entro ya el tema. Lo demás fue entrada, ¿ok? ¿Por qué existe el sufrimiento? Algunos pueden preguntar y cuestionar y explicar de esta forma, o de otra forma también. ¿Acaso Dios creó el sufrimiento? Hay personas que pueden decir esto. ¿Por qué sufrimos? Entonces Él lo crió. Pero no es así, usted y yo sabemos, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelantito. La respuesta de esto es simple y sencilla. Simple y sencilla. ¿Por qué existe el sufrimiento? Si usted va conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Cuando lo tenga, deme un amén, porque el reloj ya me avanzó, hermano. Y de aquí nos vamos hasta las 7 de la noche. Bueno, dice así: porque la paga del pecado es, oiga bien, póngale atención, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, yo le decía, ¿por qué existe el sufrimiento? Está la respuesta, ¿verdad? Mire, dice, porque la paga del pecado es muerte. El sufrimiento nos lleva a la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿por qué existe la muerte? Por el pecado. ¿Por qué existe el dolor? Por el pecado. ¿Por qué existen las tragedias? Por el pecado. También podemos aplicarle algo más. ¿Por qué existen las injusticias? Por el pecado. Miren los gobiernos. Todos venimos casi de Latinoamérica. Los gobiernos, ¿cómo son? Corruptos, se roban todo. ¿Qué hay ahí? Un robo. ¿Qué es un robo? Es un pecado. Por las injusticias. Todo esto es el por qué y por qué. Todo esto tiene un origen, hermano. Tiene una razón de existir. Y para entenderlo, quiero llevarlos a ustedes al pasado. Recuérdese usted de Adán y Eva, la historia verdadera que ya todos lo deberíamos de aprender. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Adán y Eva sabían que no tenían que desobedecerle a Dios. Había un árbol donde había un fruto y ese fruto era prohibido de tocar, menos comerlo. Y el Señor viene y le dice, no toques ni comerás de este fruto. ¿Por qué? Porque si comes, vas a morir. Y usted ya sabe la historia. Desobedecieron. Desobediencia es pecado. ¿Qué pasó? Vino la muerte. Ahora, ¿por qué morimos nosotros? Por aquellos. Ahora bien, yo le hago esto, le voy a explicar esto. Lo que mucha gente dice, ¿por qué yo tengo que pagar los errores que cometieron aquellos? Si Adán y Eva pecó, ¿por qué no pagan ellos ese pecado y yo no lo pago? ¿Por qué yo estoy pasando dolores, tristezas, enfermedades por el pecado de ellos? Ellos desobedecieron, ¿por qué yo voy a pagar ese error? Si eso fue miles de años, ¿por qué tengo que pagar yo? Yo no sé si a usted le han dicho eso. A mí me ha dicho la gente, ¿para qué se dejó Adán convencer de la mujer? Y las mujeres dicen, ¿y para qué le hizo caso el hombre también, verdad? O sea, los dos fueron culpables. ¿Se da cuenta? Pero hay gente, hermano, que siempre quieren cuestionar. Hay gente que siempre quieren ver el culpable. Ahora y bien, si Adán y Eva pecaron y nosotros no tuvimos que ver nada en ese pecado, que por Adán y Eva entró la muerte, entró el dolor, entró el sufrimiento, pero nada tuvimos que ver también para la salvación del hombre. Usted y yo no tuvimos nada que ver, nada que hacer para que hoy tengamos esa promesa de vida eterna. El que fue crucificado en una cruz
fue Jesucristo. No fue ni usted, ni fui yo. No tuvimos nada que hacer. Como Adán y Eva, estamos en el mismo lugar. No tuvimos que hacer nada para pecar, pero no hicimos tampoco nada para nuestra salvación. No tuvimos que hacer nada. Nada tuvimos que ver. Nada tuvimos que hacer para que se nos diera la salvación que tenemos hoy. La palabra de Dios dice, por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre entró la vida. Por Adán todos morimos, pero por Jesucristo todos podemos vivir eternamente. Si usted es de las que apunta, 1 Corintios 15, 21. Entonces hay gente que le echa la culpa porque hay pecado, porque hay muerte. Pero no dicen, Dios por amor dio a su Hijo único para que muriera, sufriera, para que yo no pasara por esos momentos difíciles. Eso significa que si como usted y yo no tuvimos nada que ver con la desobediencia de Adán y Eva, que es la entrada del pecado, tampoco tuvimos que hacer nada para que hoy la salvación la tengamos. Entonces, estamos, como le decía, en la misma situación de Adán y Eva. La respuesta, hermano, de todo esto es simple. Porque hay sufrimiento por la entrada del pecado. Porque hay muerte por la entrada del pecado. Recordemos que lejos de Dios, nuestra vida es un caos, un desastre. En el momento que el ser humano se separa de Dios, empieza a morir. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es darle la espalda a Dios. Pecado es ofender a Dios. Pecado es desobedecer la voz de Dios. Pecado es romper la ley de Dios. Cuando uno se separa y huye de Dios, hermanos, entra en el terreno de dolor, que es el sufrimiento. Que entra en el momento de la muerte. Estoy hablando del término espiritual. Otra pregunta que los seres humanos nos hacemos, número 2, ¿por qué todos tenemos que sufrir? ¿Por qué todos? Hay algunas maneras principales de por qué sufrimos. La mayor parte de nuestro sufrimiento, hermanos, tiene que ver por nuestras responsabilidades. La mayor parte del sufrimiento que existe en el mundo o en el ser humano es que uno tiene que cargar las enfermedades en el cuerpo. Algunas personas, hermanos, son desobedientes a la ley de salud. Mire, hay personas que se les ha dicho que ya no, gente no cristiana, los médicos le dicen ya no tomes. Si vuelves a tomar, te vas a morir. ¿Y qué hacen? Siguen tomando, le viene el cirrosis, se mueren. Después dejan una familia triste, ¿verdad? En un proceso duro. Y si no son temerosos de Dios y amaban mucho al señor que tomaba o a la señora, empiezan a decirle, ¿cómo es que Dios existe si mi tía, mi papá, mi fulano se murió? No es culpa de Dios. Es como aquel que fuma y le dicen el tabaco da cáncer, se va a morir. Y hasta los médicos le dijeron y vuelve. Es como cuando uno tiene azúcar en la sangre, le dicen no comas harina, no tomes sodas, quítate el café dulce, quítate los chocolates. Pero ahí está uno. ¡Qué rico!, dice uno. Le dijo el doctor, no coma, se le va a subir el azúcar. Pero por desobedecer la ley de salud hasta que Dios nos ha enseñado cómo cuidarnos, nos enfermamos. Hermano, ser cristiano no es fácil, es duro, pero es más fácil cerrar los oídos que quererlos abrir. Yo le decía a usted, cuando uno hace una carnita asada y un steak, comérselo es bueno una vez en cuando,
Pero coma carne asada todos los días, verá dónde va a ir a parar. Usted y yo tenemos que cuidarlo. ¿Para qué? Para no echarle culpa a Dios. Y aparte de eso, pare ahí. Tal vez usted y yo tenemos esa madurez para diferenciar que nosotros somos culpables. Pero ¿qué tal nuestros seres queridos que vienen detrás de nosotros? Se murió el hermano Eddie y mi hija que no sabía que yo me comí 4 steaks de un solo, Me morí, Señor, que ¿por qué te llevaste a mi papá? Mi papá ya predicaba en el Calvario, Señor. Ahora no existes, no creo en ti. ¿Se da cuenta lo que provocamos nosotros mismos? Por no sabernos ni cuidar. Somos culpables. Pero ¿qué pasa esa generación? Empiezan a echarle a cuestionar a Dios. Por el error nuestro. Por el error nuestro. Entonces nos tenemos también que cuidar. ¿Por qué todos tenemos que sufrir? Mire, hay personas que dicen, mira, Eddie, mire pastor, mire hermano, hermana, ¿qué chiste tiene que yo sea un cristiano si ustedes también se enferman? ¿Qué gano yo de ser un cristiano si también te da la flu, te da el COVID, te empachas, te cae mal el chocolate, tienes azúcar también? ¿Qué gano yo de decir que acepto a Jesucristo si yo voy a padecer igual que el injusto, igual que el justo? Del desobediente como el obediente. ¿Qué gano yo si siempre me voy a enfermar? ¿Cuál es la ganancia de recibir a Jesús en mi corazón? Pero lo que no sabe, amigo y amiga que nos ven, es que sin Jesucristo se toman decisiones equivocadas en la vida. Con Jesucristo en nuestra vida, aunque tengamos lucha, sabemos en quién confiamos. Sabemos que cualquier situación Él nos va a ayudar. Sabemos que aunque estemos afligidos, tenemos la oportunidad de doblar rodillas y decirle, Señor, aquí estoy, ya no puedo más con mis cargas. Mi familia está padeciendo, mi familia está enferma, estoy en problemas, Señor. Pero cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, pero aquel que no tiene al Señor en su corazón, ¿sabe qué pasa? Cuando viene la aflicción, vienen los problemas, se encierra él mismo. Y si son aquellos que tienen armas, vienen y se quitan hasta la vida. Salen a la calle disparando y le quieren quitar la vida a cualquiera otro que se les pone por enfrente. Porque no hay un temor, no hay una obediencia, no se quieren someter al Rey de Reyes. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento? Porque a veces nosotros mismos los provocamos. Nosotros mismos provocamos el sufrimiento. El Señor no quiere que suframos. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, hermanos, déjenme decirle esto. Dios no lo hizo con el propósito para que ellos sufrieran. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, a los primeros seres humanos, los hizo con el propósito que vivieran y fueran felices. ¿Qué dijo? Ya hice todo, ya está el hombre, pero no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Se iba a aburrir platicar con el coyote, con el tigre y con el mono. Dijo, no hombre, que platiquen los dos el mismo idioma, que se vayan a dar su bañadita, que se pasen buen tiempo, que platiquen, ¿verdad? Dios quiso desde el principio que el ser humano viviera en felicidad. Pero para ser felices, vivir en armonía, tenía un precio. No comas de ese árbol porque vas a morir. Yo quiero obediencia de ti. Es lo que el Señor quería. Si Adán y Eva hubieran obedecido, hermano, que el mundo fuera diferente. Diferente. Pero la obediencia nos cuesta. Cuando más el ser humano se separa de Dios, más decisiones equivocadas toma. Pero nos acercamos al Señor, usted sabe. Cuando nos quitan el trabajo, tenemos momentos duros de enfermedad o de finanzas, ¿qué decimos? Señor, estoy pasando esta situación, pero sé que usted suplirá, Señor. Señor, no me quitaron el trabajo, Señor. Estaba ahí bien cómodo, Señor, pero sé que usted va a abrir puertas para otro mejor, Señor. Eso es cuando uno confía en el Señor. Es cuando uno le deja sus cargas al Señor. Pero siempre hay gente que le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Señor, yo estaba a gusto en el trabajo y me lo quitaron.
No hiciste nada, Dios. Pero no sabemos qué tan mal portado era y por eso nos quitaron también el trabajo, mal testimonio también. A veces somos culpables de lo que nos pasa, hermanos. Nunca decimos somos culpables, siempre queremos echarle culpa a otros. Siempre echándole la culpa a Dios. Recordemos que siempre buscamos el culpable en nuestra vida. Nunca queremos decir yo soy. Vine a parar al hospital porque yo fui el que provocó que el azúcar se me subiera. Yo soy el culpable de que me dieran medicina más fuerte, porque no me cuidé. Otro punto, o otra razón por qué sufrimos, porque aquí en la tierra hay un enemigo. Ya le mencioné dos. Y otro más, porque aquí en la tierra hay un enemigo, por eso sufrimos. Un enemigo que se goza en hacernos sufrir y ¿sabe cuál es el propósito de él? De que usted reniegue, dude y no crea en Dios. Que en medio de su dolor usted se esté batiendo, esté afligido, que esté va de pedir y pedir, pero al rato que diga, nunca he recibido nada, Dios se olvidó de mí. Que es el diablo. El diablo quiere que usted mire al cielo y que diga, las estrellas se hicieron solas, tú no las hiciste. Entonces, hermano, cuando en la cabeza del ser humano existen todas estas preguntas del por qué sufrimos, por qué tenemos que pasar esta situación, es porque no han ido a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces vemos que la gente tiene más preguntas que respuestas. Cuando la gente tiene preguntas y no tiene respuestas es porque no fueron a decirle, Señor, quiero que me guíes. Dame ese entendimiento, dame esa sabiduría para entender. Otra razón por qué sufrimos. Sufrimos porque hay pecado. Esta es la parte que a mí más me encantó cuando yo estaba escribiendo esto. Mientras existe el pecado en el mundo, hermano, siempre habrá dolor. Siempre habrá dolor. Casi todas las personas se hacen esta pregunta. ¿Por qué las personas buenas sufren? ¿Acaso Dios no puede levantar alguna muralla de protección para la gente buena? Dígame si no. ¿Usted ha oído a alguien que diga, ¿por qué la gente buena tiene que morir? ¿Por qué la gente buena tiene que morir? Miremos algo muy importante. ¿Qué cosas Dios prometió y qué cosas no prometió? Muchas veces el ser humano le reclama a Dios de cosas de las que yo le decía a usted, de las que Él nunca prometió. Vaya conmigo a Salmos 34, 19. Salmo 34, 19 dice, póngale atención, vamos a leer 3 versículos, no se me vaya a mover de Salmos. Pero mira el Salmos 34, 19 lo que dice. Muchas son, dice, no dice una, ni la mitad de una. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Ahora le hago la pregunta yo a usted. ¿Usted se considera una dama, un caballero justo? ¿Usted se considera un hijo de Dios que anda en obediencia? Entonces, agárrese porque dice, muchas son las aflicciones del justo, pero ahí viene lo más rico, lo más bonito, pero de todas ellas les librará Jehová. Lo que le decía, lejos de Dios no hay esperanza, cerca de Dios hay esperanza. Ahora bien, pongámosle mucha atención a este versículo, dice, muchas son las aflicciones del justo. Eso quiere decir que el hombre justo, la persona íntegra, la persona fiel a Dios no está excluida del sufrimiento. Ojo con esto. Póngame atención aquí. Voy a hacer una pausa. No porque usted venga los miércoles, no porque usted venga los domingos, no porque usted ayune, no porque usted ore, no porque usted lea la Biblia, no porque usted le comparta la palabra a otro, no quiere decir que usted no va a padecer aflicciones. No quiere decir que usted no se va a enfermar. No quiere decir que a usted no le van a venir un vecino que le va a hacer la vida imposible.
Pero dice la palabra que Él, nuestro Dios, vela por el justo. Nos librará de todas ellas. Nos librará de todas ellas. Recordemos que en los momentos difíciles, hermano, todos nos entra un poco de tristeza. Dígame si no. Si miramos a un hermano, a un tío, lo que sea, por la situación que esté pasando, y tenemos una relación íntima, cerca, nos duele. Nos duele. Pero Dios es bueno. Muchas son las aflicciones del justo. Váyase para un versículo, retroceda un versículo. Salmos 34:18 dice, mire cerca quién está. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Quién está cerca de usted? Dios. ¿Quién está cerca de mí? Dios. Le estoy sirviendo al Señor, ando en obediencia, ando en el temor. ¿Quién está conmigo? Señor. ¿Soy lo más justo que puedo? Señor está conmigo. Retroceda otro más, vaya al 17. Dice, claman los justos. Usted cuando dobla rodillas, le dice, Señor, yo no puedo con esta situación. Esto está pasando con mi familia, esto está pasando con mi esposo, con mi esposa, en mi trabajo, con mi cuerpo, Señor, con las enfermedades financieras, ¿verdad? Dice, claman los justos y Jehová, oiga eso, subrayele usted ahí, y Jehová oye y los libra de todas, ¿qué? Todas. ¿O solo dijo de la gripe o del dolor de muela? Todas. O sea, el Señor mira por los justos. El Señor bendice, suple, abre las ventanas de los cielos para los justos. Aquel que clama, aquel que busca al Señor, ahí está el Señor. Sea honesto, levante su mano. ¿Dios le ha hecho milagros en su vida? A mí me ha hecho muchos. A mí me ha hecho milagros Dios. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro lado. No somos perfectos. ¿Va que no? Nadie es perfecto acá. Yo soy el más imperfecto de todos ustedes. Pero cada día tengo aquel que dice, ven a mí. Y le digo, Señor, perdóname. Porque no soy perfecto, Señor. Soy imperfecto. Porque soy imperfecto y he pecado, he fallado, he hecho esto, del otro. Sé que tengo un alivio en venir delante de tu presencia porque recibo tu perdón. Tenemos al Señor. Nosotros clamamos al único Dios verdadero. Los justos claman, dice, a Jehová, y Él nos oye. Y Él nos libra de todas nuestras aflicciones. Entonces, ya vemos que Dios no prometió que estando en este mundo las aflicciones no tocarían a nuestra vida. ¿Se da cuenta, va? Porque allá arriba dice en el 19, muchas son las aflicciones. Como yo le decía, no porque usted ayune, no porque usted esté intercediendo día y noche, no porque leamos la Biblia, nos reunamos todos los días en la iglesia. No quiere decir que no vamos a pasar aflicciones. Claro que sí. Claro que sí. Dios dice, de todas las angustias, de todas nos va a librar. Pero también dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo, dice, en Juan 16:33. Cuando usted, hermano, visite algún día una iglesia, o acá el hermano Eddie le empieza a decir a usted que si usted le abre su corazón al Señor, recibe a Jesús en su corazón, sus problemas, sus enfermedades se acabaron. Y yo le voy a decir, le voy a dar esta idea. Esté aquí o vaya a otro lado, salga corriendo. Porque eso no es lo que dice la palabra. Dice que son muchas las aflicciones. En la palabra no hay promesas que Dios diga que aquí en la tierra usted va a ser el hombre más millonario. Aquí, en la palabra de Dios, no dice que al recibir a Jesucristo usted va a ser el hombre más rico de toda la tierra. Aflicciones. Claro, usted es obediente, viene al Señor, usted pone a Dios primero. ¿Qué hace el Señor? Ve a su obediencia, ve el temor. ¿Y qué hace el Señor? Bendecir lo que le está dando.
¿verdad? Le está prosperando, le está multiplicando, pero está viendo primero su corazón. Su corazón es lo que el Señor mira primero. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que Jesús nunca nos prometió vivir aquí en la tierra con todos los lujos. Con todos los lujos. Ahí en Hechos está la escritura, Hechos capítulo 10, se lo voy a decir así rapidito, donde Dios llama a Pablo. Llama a Pablo y le dice, yo le voy a enseñar a este siervo lo que tiene que padecer. Cuando usted viene a los pies del Señor, recuerde que no es nada fácil. Usted tiene que sufrir igual que cualquier otra persona. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, siempre nos van a perseguir las enfermedades, nos van a perseguir los problemas, pero como yo le decía, tenemos a alguien que dice, dámelas, yo tomo tus cargas, aquí estoy, aquí estoy. Déjeme darle una noticia, tal vez no es una noticia muy alentadora para usted o agradable, tal vez no quisiera escuchar esto, no es una noticia buena, pero se la tengo que dar, que mientras estemos en este mundo, siempre va a haber sufrimiento. Juan 14:1, acompáñeme. Juan 14:1. Subraya esa primera parte donde dice, no se turbe vuestro corazón. Cuando la aflicción, hermano, viene, los problemas vienen, las situaciones difíciles vienen, que no haga raíz en su corazón. Ay, ¿qué voy a hacer con este problema? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le hago? Y le empieza a quitar el sueño, le empieza a subir el estrés, se empieza a subir el azúcar, se le empieza a ir el sueño. Entonces aquí dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, usted sabe que hay una situación difícil. Usted sabe que eso está fuerte. Pero el Señor quiere que usted le diga, Señor, con esto yo no puedo. Tú sí puedes, Señor. Toma esta carga. Tómala, Señor. Tú eres el que me ayuda. Usted es el que siempre está a mi lado. Dice su palabra que usted estará siempre conmigo hasta el fin del mundo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dijo Jesús. También creéis en mí. En otra versión dice, no dejen que el corazón se les llene, mire, de angustia. Hermano, hermana, dígame si un corazón afligido no es un corazón que está abatido. Angustiado, gracias hermana. Un corazón que tiene aquella carga. Mi esposo me está tratando mal, o mi esposa ya no me hace caso, o mis hijos, o mis parientes está pasando eso. Y empieza aquel corazón. Se nos va el sueño, mire, viene la tristeza. Cuando viene la tristeza se nos va el hambre. Y cuando se nos va el hambre y ya no comemos, empiezan a venir otras enfermedades. ¿Por qué? Cuando no aprendimos a decirle, Señor, esto no es para mí, Señor. Vino a mí, pero te lo entrego a ti, Señor. Ahí entra el justo, el que confía, el que le dice, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres la vida, tú eres todo para mí, Señor. En ti confío. Aumenta la fe, Señor, para que siga confiando en ti. Para cuando esos momentos difíciles vengan, no vaya a empezar la duda, Señor. Muchas serán las aflicciones del justo, dice. Wow. Pero que no se llene el corazón nuestro de esas aflicciones. ¿Por qué nos dice eso? Porque si creemos que nos mantenemos fieles, llegaremos al lugar donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Si usted permanece fiel, hermanos, hasta el día que Dios lo decida, un día usted estará en la presencia del Señor
Y el Señor le va a decir, hijo, hija, la hiciste, fuiste fiel, permaneciste. Tus fuerzas se miraban débiles, pero yo te las aumentaba cada día. Tu fe estaba queriendo seguir para abajo, pero confiabas y yo te volvía a dar más fe, hija. ¿Pasaremos aflicciones? Claro que sí. ¿Pasaremos por dolor? Claro que sí. ¿Pasaremos por momentos difíciles en la vida? Claro que sí. ¿Quién no pasa por eso? Pasan los ricos, pasamos nosotros. Que me diga un rico que no se le muere un pariente, sería mentiroso, porque todos nos morimos, ¿verdad? O que me diga que no se enferma, aunque tengan el doctor más caro, pero también se enferma. ¿Lloramos? Claro que lloramos. Sí, Jesús lloró. Déjeme decirle algo más. Jesucristo secará nuestras lágrimas, hermanos. En aquel lugar donde no habrá ni tristeza, ni dolor, ni llanto, dice la palabra. Mire lo que dice Apocalipsis 21:4. El último libro, hermano. Ya cuando miran ustedes el último libro van a decir, ya el hermano Eddie ya terminó. Mire Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Mire lo que dice. No es palabra hermano Eddie, es palabra del Señor. Dice, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas que pasaron, ya no van a existir. Pero para que no exista ese dolor, hermano, ese llanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios? Permanecer fiel, en obediencia, sirviendo en lo que podamos al Señor, obedeciendo todo lo que podamos al Señor. Entonces, hermanos, recordemos que mientras vivamos aquí en la tierra, los buenos y los malos, vamos a morir. Vamos a morir. Entonces, observando todo lo que hemos leído ahora, hermano, siempre habrá gente de todos modos que dirá lo que yo le decía al principio. Siempre va a haber gente. Hermana Elka, usted dice que ama a Dios, usted muere, pero yo no creo en Dios y voy a morir. ¿Cuál es la diferencia? Hermano Alfredo, usted sufre. Yo que no tengo a Dios también sufre. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Hay gente así. Lo que la gente no sabe es que un día Él estará donde no hay llanto, dolor, sufrimiento. Mientras aquel que decía cuál es la diferencia, sí va a crujir sus dientes, va a tener que decir me arrepiento, pero ya va a ser muy tarde. ¿Se da cuenta la diferencia? Pero sufrimiento va a haber. Muchos son los sufrimientos del justo. No dice uno, muchos. Pero como hijos de Dios hay que permanecer. Como dicen en el boxeo cuando se pelean y ya le están dando al pobre y otro allá, alguien tira la toalla, ¿va? No hay que tirar la toalla nosotros. Hay que seguir. Hay que seguir, hermanos. Hay problemas en el hogar. ¿Para qué le cuento? Muchos. Pero si sale corriendo, ¿en qué va a parar? Con otro problema. Mejor agarra a su esposito, a su esposo. ¿Qué pasó? Mi amada, mi amado. Con los hijos. Decirle, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Pongámoselo en las manos del Señor. Hablemos. Nosotros no podemos con este problema, pero el de arriba tiene la solución. ¿Qué significa tener esperanza? ¿Qué significa tener esperanza? Lo que les dije. El hermano Alfredo va a estar en el lugar donde no hay llanto, dolor, mientras el otro en el lugar de tormento. Es la diferencia. Es la diferencia cuando somos obedientes. ¿Cuál es la diferencia cuando una persona justa, obediente, es enterrada con aquel injusto que no quiso nada de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Que un día el justo va a resucitar y va a estar en la presencia del Señor. Mientras el injusto va a estar en el lugar, por siempre, en el lugar de tormento. Entonces, hermanos, creo que vale la pena permanecer en las cosas de Dios. Vale la pena ser obediente.
Vale la pena decirle, Señor, te amo. Vale la pena decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias por esa salvación. No tuve que ver nada en el pecado, no hice nada por la salvación, pero por tu amor llegó la salvación a mi vida. Por tu amor, Señor. Recordemos que el enemigo es el único que quiere el sufrimiento suyo y el mío. Dios no quiere su sufrimiento ni el mío. Por medio del sufrimiento, eso es lo que a veces nos cuesta entender. Cuando hay un sufrimiento, hay un pena, hay un dolor, hay una enfermedad. Por medio del sufrimiento, Dios a nosotros nos hace más fuerte. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted está pasando ese momento difícil, usted es cuando más viene al Señor. Clama. Como cuando todo está yendo, está bonito, ¿va? Hasta de vacaciones se va uno, ¿va? ¿Verdad que sí? Pero cuando está uno enfermo, pasando aquella batalla, aunque le digan, mira, te voy a pagar todo en primera clase, te vas a ir a Europa, usted dice, Señor, este dolor me está matando. Usted busca la presencia del Señor. Aunque le ofrezcan lo mejor, usted no quiere nada. ¿Por qué? Porque su cuerpo está incómodo, no está tranquilo, no tiene paz. Pero cuando usted viene al Señor y el Señor se encarga, después dígale, espérate, aguárdame las vacaciones. Primero voy a ir a aquel que toma mis cargas y yo voy a descansar. ¿Quién no pasa sufrimientos? Pasamos sufrimientos. Por medio del sufrimiento, Dios, hermanos, nos hace más fuertes. Yo no sé, yo creo, conozco a algunos que han pasado por enfermedades grandes y ahí están confiando en el Señor. Están confiando. Mire, ¿se recuerda lo que pasó con Daniel? Todos sabemos la historia de Daniel, ¿va? Profeta Daniel. Unos chismosos ahí lo acusaron y le dijeron, te vamos a meter a donde están los leones, al foso de los leones, pues. Ahí te van a comer los leones, ¿verdad? Pero había el hombre justo, recto, obediente, temeroso. Entró al foso de los leones, pero no entró solo. Aquel que dice, estoy a tu lado. Aquel que dice, estás pasando este momento horrible, tremendo, pero yo estoy a tu lado. Los leones se quedaron con hambre, porque el Señor los sacó del foso de los leones sin rasguño. ¿Se recuerda de los tres amigos de Daniel también? Cuando no se le quisieron adorar a la estatua de este rey, ¿verdad? De Nabucodonosor. Ustedes no quieren hacer caso. Al horno. Allá se van a hacer ustedes chicharrones. Échenlos para allá. Y mire, usted ha leído la historia de Daniel y de sus amigos. Y todavía el rey dice, y échenle más leña para que esté más caliente. Mi hermano, mire, yo cuando estaba leyendo esto y escribiendo esto, dije yo, cuando estaban los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son sus nombres originales, no los que les cambiaron, ¿ok? Yo me ponía a pensar que cuando ellos estaban viendo ese horno, decían, ¿cómo nos irá a ir? Dice la palabra que las aflicciones son muchas. Yo me imagino a ellos diciendo, va a estar caliente, pero no nos doblamos. Nos vamos a quemar, pero no renegamos. Nos va a ir duro, pero confiamos en el Señor. Que nos van a quemar allá adentro, seguimos confiando que el Señor está con nosotros. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? Hey, ¿a cuántos entraron allá? A 3. Yo miro 4. Miro uno más. Jehová estaba a su lado, protegiendo a los justos, a aquellos que permanecen fieles. Usted quiere que Dios esté a su lado, permanezca fiel. Vienen momentos difíciles, diga, Señor, yo confío en ti. Sé que estás a mi lado. En cualquier momento difícil, Señor, que venga, sé que de ese me saca usted. De que vamos a sufrir, se lo vuelvo a repetir, vamos a sufrir.
pero hay que permanecer fiel. En medio de las dificultades sabremos quiénes somos, a quién tenemos y a quién le servimos. En medio de las dificultades se mira qué clase de persona es la persona. En medio de las dificultades, Job y su esposa fueron personas diferentes. En medio de la dificultad, Job dijo, ¿acaso pues tengo que darle gracias a Dios solo en lo bueno? ¿Cómo dijo la mujer? En el momento difícil de su esposo, que lo vio, le dijo, ¿por qué no maldices a ese Dios que tú le sirves? ¿Se da cuenta cómo el ser humano piensa diferente? ¿Cómo agradece de diferente? Unos agradecen, otros no agradecen. Maldice al Dios que le sirves, ¿ves? Pero el que es fiel permanece. Job dijo, bendito sea el Señor. Déjeme decirle algo más. Voy a terminar ya con esto. Ya me hicieron, allá el pastor ya me dijo, ya cuelga, no se cree. Déjeme decirle algo más. Dele a Jesús su dolor. Dele a Jesús su tristeza. Dele a Jesús sus aflicciones. Porque sufrimiento siempre va a haber. Pero no las agarre el costal y quiera cargarlas con usted todos los días de su vida. Donde usted va, ahí lleva su costalito de cargas, de enfermedades, de tristeza, de dolor. Déselas al Señor Jesús. Dele sus cargas. Usted tal vez estará pensando, hermano Eddie, si usted supiera lo que hay en mi corazón. Hay aflicción, hay tristeza, hay enfermedad. Déjeme decirle algo, hermano. He pasado por tristezas, he pasado por dolor. He pasado por momentos difíciles en mi vida. Y le he dicho una cosa, en esos momentos es cuando más busco del Señor. Por eso se lo estoy recalcando, comentándole, diciéndole. Cuando esté en los momentos difíciles, va a llorar usted como un niño, como una niña, diciéndole, Señor, yo ya no puedo. Yo ya no puedo con esta situación. Pero te las entrego. Y eso dice el Señor, que eso quiere, que nosotros confiemos en Él. Mire, vayamos, termino con este capítulo. Segunda de Timoteo, capítulo 2:12. Segunda de Timoteo 2:12. Palabras de ánimo son estas, hermano. Dice así, si sufrimos, también reinaremos con Él. Gloria a Dios. Usted está pasando situaciones difíciles, diga, Señor, esto es momentáneo. Esto es pasajero, Señor. Es que si me voy o un día el Señor Jesús viene por nosotros, reinaremos con Él, dice la palabra. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si, aquí viene lo difícil para aquellos que no creen. Si le negaremos, también Él nos negará. Tengamos esperanza en el Dios. Yo no sé cuántos de acá, tal vez algunos se han apartado del Señor. Alguien no ha recibido al Señor. Pero no son casualidades de decirle, entrégale las cargas al Señor. No son casualidades de decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres aceptar al Señor en tu corazón? Tal vez usted se estará preguntando o diciendo, desde niño yo he escuchado que Jesús ya viene y no ha venido. Pero no se ha puesto a pensar que tal vez es porque le está dando una oportunidad. Tal vez dirá, mira Eddie, te falta todavía un poquito más. Mira Eddie, faltas que seas más temeroso. Pero le estoy hablando a aquellos amigos y amigas que nos ven, que no han recibido al Señor Jesús en su corazón. Las cargas, déselas al Señor. Como pueblo escogido, también nuestras cargas, démoselas al Señor. Tengamos esperanza solamente en el Señor. Que nuestra fe, hermano, vaya en aumento cada día. Cada día que Él es el que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Le voy a pedir que se ponga de pie. Voy a terminar con esta palabra. Recuérdese que un día
reinaremos con el Señor. Recuérdese que un día estaremos delante de su presencia. Que lo halle a usted el Señor cuando usted llegue a la presencia, que esté aprobado. Y no que vaya a estar en la presencia del Señor donde diga el Señor, tuviste la oportunidad de tener una relación conmigo. Tuviste muchas oportunidades y no quisiste. Tuviste oportunidades de darme tus cargas. Quise verte más tranquilo, más relajado, pero no aprendiste a confiar en mí. Yo no sé cómo usted vino ahora. Yo no sé si usted trae algo en su corazón, una tristeza, un dolor, una angustia, un problema. Aquí no avergonzamos a nadie. Aquí lo que hacemos es que lo abrazamos y decirle, así lo que usted está pasando, un día tal vez nosotros pasamos. Yo le quiero hacer una invitación a usted, hermano, hermana, si usted siente que necesita más del Señor en su corazón. No le voy a pedir que pase enfrente. Solamente quiero que se analice y dígale, Señor, te necesito más. Estamos viviendo momentos difíciles, hermano, usted lo sabe. Momentos duros, momentos críticos. Yo no sé si usted lo mira, yo los miro. Cada día yo le digo, Señor, perdona los pecados de esta tierra, Señor. Los pecados de esta generación. Yo no sé si a usted se le conmueve su corazón cuando mira que matan a otras personas. Yo no sé si a usted se le conmueve cuando miramos esos desastres naturales, se queman las casas, se inundan las casas. Gente humilde, a mí me parte. Pero nosotros tenemos la oportunidad de estar acá y decirle, Señor, necesito más de ti. Llena mi vida, Señor. Deseo más, anhelo más de ti, Señor. Dígaselo al Señor. No me lo diga a mí ni la voy a pasar que lo venga a decir enfrente, no. Ahí donde está. Dígale, Señor, te necesito más en mi vida. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que estamos en este mundo. Estamos en este mundo, Señor, donde sabemos quién gobierna, quién es el padre de la mentira, aquel que le gusta que tus hijos sufran, aquel, Señor, que no le gusta que vivamos en paz. Pero bendito Dios, sabemos que lo tenemos a usted y que usted camina a nuestro lado. Y que nuestro Señor Jesucristo vive en nuestro corazón. Te pido, Padre, por cada hermano, por cada hermana joven que está presente, Padre, para que usted les guíe sus pasos. Ilumine su mente para que puedan ser personas de buen ejemplo, Señor, luz en medio de la oscuridad, Padre. Sabemos, Señor, que muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas usted nos sacará, Señor. Usted nos guardará, Señor, porque usted camina con nosotros. Bendito Padre, yo no conozco los corazones, la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Padre, pero usted conoce sus corazones. Usted conoce si hay enfermedad, te la ponemos en tus manos para que obres, para que haga un milagro más en su vida, Señor. Por aquellos que tienen tristeza, para que haya un consuelo, Padre. Por aquellos que están pasando por situaciones difíciles en sus hogares, te pedimos por ellos. Para que usted, Señor, reine, usted sea la cabeza de ese hogar, para que haya paz. Por aquellos jóvenes, Señor, que tal vez han decidido desobedecer a sus padres. Señor, tócale sus corazones para que puedan ser jóvenes obedientes, hijos, Señor, ejemplares. Por aquel varón que es cabeza de su hogar, te pido, Señor, que le bendigas. Por la dama que se quede en su hogar, Señor, esperando a su amado, esperando a sus hijos, también que le bendigas, Padre. Señor, gracias porque llenes de sabiduría a tu pueblo. Gracias por la oportunidad que nos das esta tarde, Señor, de estar juntos en armonía, alimentándonos de tu palabra, Señor. Por aquellos corazones que se sienten que están cargados, cansados, Padre, en esta tarde te lo pongo en tus manos.
Toma sus cargas, sus penas, sus aflicciones. Toma el control, Padre, de sus vidas. Por aquellos que nos ven, Señor, en sus hogares y están pasando momentos difíciles. Levantamos nuestras manos en gratitud porque usted, Señor, oirá sus peticiones y hará el milagro en sus vidas. Y por aquellos, Señor, que no te conocen, que nunca han tenido una relación con usted, nunca han recibido a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Te pedimos, Señor, que quebrantes esos corazones y que le puedan dar la oportunidad a su Hijo para que sus vidas, Señor, tengan tu bendición y que puedan, Señor, ellos recibir la salvación a través de tu Hijo amado. Señor, nos despedimos de este lugar, pero que tu presencia siempre vaya con nosotros. Todos los días de nuestra vida, Padre, aquellos que empiezan su semana de trabajo mañana, Señor, bendíceles y prospérales, Señor. Bendíceles sus finanzas, suple sus necesidades y te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.